Al Congreso llegará en breve el debate de otra ley muy importante, la Ley de Cambio Climático. Ayer lo aprobaba el Consejo de Ministros. Saludamos a Juancho López de Uralde, diputado por Álava del Grupo Podemos en el Congreso de los Diputados. Juancho, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon. Bueno, ¿cuánto tiempo ha estado deseando que se dé este paso de la aprobación de ese proyecto de ley que después tendrá que ver la luz, esperemos, en el Congreso de los Diputados? Pues sí, la verdad es que es un buen día hoy porque realmente ya desde hace al menos 5 años, que yo recuerde, desde 2015, fue la primera vez que se habló de la necesidad de una ley de cambio climático en nuestro país y desgraciadamente, pues bueno, distintos avatares han hecho que no llegue al Congreso hasta ahora, ¿no? Esperemos que ahora sea la buena y que finalmente pues salga para adelante porque realmente lo necesitamos y además yo creo que el momento es bueno porque creo que en esta pospandemia, podemos decir, pues hay que pensar el futuro, hay que repensar cómo queremos vivir en este planeta y en ese sentido, pues creo que la Ley de Cambio Climático cobra todo su sentido. Ese es el mensaje, por un lado. No nos podemos olvidar, pese a esta crisis sanitaria terrible, de esa otra gran crisis que está ahí. Me parece que la hemos olvidado, pero es la gran crisis del cambio climático. Pero hay otra crisis también derivada de toda esta situación, la crisis económica. ¿Puede ser un obstáculo para los objetivos que persigue esa futura ley? Pues yo espero que no. Espero que sea al contrario, que precisamente la movilización de recursos por parte de la Unión Europea sirva precisamente para financiar pues los cambios productivos que se necesitan y que al mismo tiempo nos lleven a un modelo pues más verde, ¿no? En este momento efectivamente se va a producir una movilización de recursos económicos y bueno, pues sería un error que esos recursos fueran a impulsar el mismo modelo contaminante que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Así que yo creo que es una oportunidad. Hay una tensión entre esos dos modelos ahora mismo, ¿no? Entre quien quiere pues volver un poco a la economía del ladrillo y demás y los que pensamos que la salida tiene que ser en verde de esta crisis. De todas maneras, hay que recordar una vez más, lo hemos dicho muchas veces, pero no hay que dejar de decirlo, que es precisamente en los sectores productivos verdes donde están los mayores yacimientos de empleo, ¿no? De hecho, la propia ley calcula que de llevarse a cabo lo que está contenido en ella, pues podemos ver la creación de aquí al año 2030 de entre 250.000 y 350.000 empleos, ¿no? En sectores pues que van desde las energías renovables, la automoción, la agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Se crearán nuevos empleos con esas futuras en industrias o actividades económicas vinculadas al cambio climático y a las nuevas políticas medioambientales, pero también se reconoce dentro de esa misma ley que se va a destruir empleo en otros sectores. ¿Va a compensar una cosa con la otra? Bueno, nosotros esperamos no solo que compense, sino que el balance neto sea muy favorable a la generación de empleo, porque realmente, como digo, es en las políticas verdes donde la creación de empleo es mayor. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si miramos al sector de la energía, que por cada kilovatio que producimos de energía solar o de energía eólica se generan sustancialmente más empleos que, por ejemplo, por kilovatio producido, digamos, en el gas o en la nuclear o en el carbón, ¿no? Es decir, que las renovables son las más intensivas en producción de empleo por kilovatio producido y lo mismo puede decirse de otros sectores. Entonces el balance neto va a ser sin duda positivo, pero efectivamente puede haber perdedores y de lo que trata también la ley es de que se haga una transición justa, es decir, de que en aquellas comarcas y regiones que se puedan ver afectadas, como es fundamentalmente las zonas carboneras, pues que realmente no queden abandonadas, sino que se impulse a través de inversiones pues el mantenimiento del empleo y de la calidad de vida en esos lugares, ¿no? Porque uno de los objetivos de esa ley es terminar con los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles. No habrá nuevas autorizaciones de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos. Y aquí en Álava esa noticia se ha querido destacar precisamente por todo lo que supone con las exploraciones de los pozos de gas. Sí, de hecho, ¿cómo nos va a afectar? ¿Todo esto queda paralizado a partir de ahora, Juancho? Bueno, una vez que se apruebe, quiero decir. Es una discusión legal. Desde luego nosotros no entendimos, y así lo dijimos en su momento, que justamente cuando estaba a punto de aprobarse la Ley de Cambio Climático, pues se concediera el visto bueno, digamos, la evaluación ambiental favorable para el pozo de gas de Armentia, ¿no? Entonces, realmente
nosotros entendemos que desde luego políticamente no se sostiene aprobar una ley que dirige claramente los pasos y la hoja de ruta del desarrollo de nuestro país hacia las energías renovables y alejándonos de los combustibles fósiles, y que incluso toma una medida tan drástica como la prohibición de la explotación de hidrocarburos, y sin embargo pues que eso cómo se compagina con ese permiso que se dio hace solamente pues unas semanas, ¿no? Entonces nosotros entendemos que más allá de la discusión legal, pues políticamente creemos que no se sostiene. ¿Podemos asegurar que es el adiós definitivo al fracking, al conocido como fracking, u otras técnicas de exploración de gas en el subsuelo? Bueno, desgraciadamente aquí definitivo no hay nada, porque realmente esto tiene que pasar por el Congreso y tiene que ser aprobado por una mayoría en el Congreso. Yo espero que consigamos esa mayoría y que la ley vaya para adelante, ¿no? Pero bueno, todavía tiene que pasar ese iba a decir trámite, pero trámite no es la palabra, porque realmente es más profundo, ¿no? Es decir, esa discusión y esa aprobación. El fracking ahora mismo, pues lógicamente está en horas muy bajas, porque bueno, la demanda de hidrocarburos ha bajado muchísimo, ¿no? Pero lo que pueda pasar en el futuro, pues habrá que verlo. Entonces, desde luego creo que es un paso importante, es un paso que si es aprobado por el Congreso, pues efectivamente ya marcará un antes y un después, pero tenemos que esperar a que este trámite finalice. Mucho debate y mucha polémica también existía aquí en Álava en relación a las medidas para que la movilidad, que los vehículos pasen a ese modelo de vehículo eléctrico, se acabe con las emisiones o se llegue a las emisiones cero de los vehículos privados. En el planteamiento, en el articulado de este proyecto de ley, ¿se ha suavizado de alguna manera lo relacionado con la producción y matriculación de vehículos diésel? Bueno, evidentemente es verdad, de la redacción inicial a la redacción final, pues ha habido una cierta suavización, pero en todo caso sí que se mantiene ese final de los vehículos de combustión para el año 2040 y en todo caso pues en su producción en el año 2050. Es decir, que lo que marca nuevamente es una hoja de ruta, es un horizonte hacia dónde debe ir la industria del automóvil y bueno, efectivamente por eso comentaba yo la necesidad de que se aprovechen esos fondos de la Unión Europea para esa innovación que es tan necesaria. No podemos quedarnos atrás. Hemos visto en esta pandemia cómo el derivar toda la producción a Asia o a China puede ser muy problemático, ¿no? Y nosotros nos podemos encontrar con que si no transformamos nuestra industria automovilística hacia los modelos que vayan a comercializarse en el futuro y nos quedamos anclados pues en tecnologías obsoletas, pues nos podemos encontrar con problemas graves en el medio plazo. Entonces yo creo que nuestra industria automovilística, y en ese sentido pues ayer la verdad es que me congratuló escuchar la reacción de la patronal del automóvil, porque bueno, pues fue razonablemente positiva en el sentido de aceptar que efectivamente hay que avanzar hacia esos nuevos modelos, ¿no? Pero será de forma más progresiva de lo que en principio se planteaba. Bueno, de forma más progresiva, pero bueno, esa aceptación de que esa es la hoja de ruta, yo creo que es el camino efectivamente para conseguir consolidar los empleos en nuestra industria del automóvil, que son tan importantes desde luego en Vitoria y en el conjunto de nuestro país, ¿no? ¿Cómo está viviendo Juancho López Duralde el clima político en Madrid? Realmente enrarecido, ¿no? Según no sé si hoy se va de nuevo a escenificar en ese debate en el Congreso de los Diputados. Pues la verdad es que se vive con mucha tensión y con mucha tristeza. Hay una situación desde mi punto de vista intolerable por parte de la extrema derecha desde casi desde el inicio de la pandemia. Bueno, pues a través de primero con la publicación sistemática de bulos y de mentiras sobre distintas cosas que estaban ocurriendo. Hemos visto pues desde decir que Manuela Carmena tenía una UBI móvil delante de su casa a un montón de cosas, y ahora pues con la reacción en la calle por parte de la extrema derecha, que a mí personalmente pues me está generando casi más tristeza que el propio
que el propio confinamiento, ¿no? Porque bueno, el confinamiento al fin y al cabo, pues bueno, es algo que tenemos que hacer de forma solidaria para evitar digamos, que la pandemia se extienda, pero esto realmente es una utilización, insisto, desde mi punto de vista intolerable de una situación crítica que se está viviendo en todo el mundo y que ahora mismo, pues yo creo que la clase política debería estar dando ejemplo y unida, promoviendo la salida de esta situación. Y aquí, desde luego, lo que vivimos es pues todo lo contrario. El grupo de Podemos en el Congreso se siente cómodo con esos acuerdos que están alcanzando el gobierno de coalición PSOE-Podemos con Ciudadanos y que hoy vamos a ver de nuevo reflejado en la ampliación de la prórroga. Bueno, nosotros lo que valoramos es que, como he dicho, en este momento lo que hay que hacer es apoyar las medidas que son necesarias para salir de la pandemia, ¿no? Nosotros entendemos que las medidas que se han ido tomando hasta ahora están teniendo resultados, están siendo efectivas. Poco a poco vamos viendo cómo la gravedad de la crisis, pues afortunadamente va remitiendo, y en ese sentido, pues lo que no es comprensible es que la derecha y la extrema derecha estén anclados en posiciones completamente cerradas. No hay en su argumentación nada sobre el estado de alarma ni sobre las medidas que hay que tomar para hacer frente a la pandemia, simplemente es una argumentación de descalificación al gobierno, y en ese sentido el hecho de que bueno, la derecha que representa a Ciudadanos pues abogue por, cuando menos, el permitir que las medidas que son necesarias para hacer frente a la pandemia pues vayan adelante, pues para nosotros es positivo, ¿no? Y en ese sentido no nos sentimos incómodos en absoluto, es decir, valoramos ese apoyo a las medidas, enmarcándolos en la situación actual que vive el país y en la necesidad de construir una cierta unidad alrededor de esas medidas imprescindibles para luchar contra la pandemia. Aunque esas alianzas se puedan ampliar en el futuro. Bueno, esa ya es otra discusión. Es decir, ahí quizás las cosas iban a complicar, porque este acercamiento a Ciudadanos aleja también al gobierno de sus aliados de izquierdas, ¿no? Lo estamos viendo en Esquerra Republicana. Efectivamente, nosotros, lógicamente, nuestra alianza natural, puesto que nosotros estamos a la izquierda, es con la izquierda, y Esquerra Republicana representa esa izquierda, ¿no? Vamos a ver, ahora de momento, como digo, lo que estamos es hablando del estado de alarma y de la necesidad de prolongar el estado de alarma. Es que a veces yo creo que la derecha y la extrema derecha se olvidan de que eso es de lo que se está hablando. No estamos hablando ni de los presupuestos ni del futuro de la legislatura. Estamos hablando de culminar este proceso de lucha contra lo que ha sido esta fase tan aguda del coronavirus con los mejores resultados posibles. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Y a partir de ahí, cuando llegue la discusión del futuro de la legislatura, que llegará, pues desde luego nosotros evidentemente estamos mucho más cómodos con la izquierda, y es ahí donde queremos que el gobierno continúe apoyándose. Juancho López de Uralde, diputado por Álava del Grupo Podemos en el Congreso. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, agur. Agur.